Ahora veo las fotos a la vista en la que estaba, de los años. Sí, yo también, dos chicos, dos, tres. Muy buenas tardes. Soy la poeta Alicia Belloso. Gracias por participar en la 8ª Feria del Libro de Mar del Plata, Puerto de Lectura. Agradezco la presencia de todos ustedes. Hoy vamos a presentar a la doctora Ana María Martorell, que hablará sobre el abuso sexual infantil en la literatura. Este acto está auspiciado por SAGE, Seccional Atlántica. Acompaña esta mesa la escritora Graciela Martín de Núñez, de la que te voy a decir que es una escritora prestigiosa, vive acá en Mar del Plata, nacida en General Lamadrid. Me van a disculpar, pero me van a tener que prender la luz porque yo lo había pedido. Sí, es muy pequeña la letra y se me pierde. Disculpen. Ahora sí. Obtuvo numerosos premios a lo largo de 20 años a nivel municipal, interregional, provincial y nacional. En el orden internacional fue finalista en el concurso de cuentos Emilio Borges, 4º año 1992 del Liceo Internacional de Cultura de Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos. También obtuvo la faja de honor de escritores de la provincia de Buenos Aires. Graciela tiene publicaciones, ha trabajado en antologías, revistas literarias, ha presentado actos culturales, libros, brindando charlas y ha estado como jurado en distintos certámenes literarios. Integra la comisión directiva de SAGE Atlántica. Te escuchamos, Graciela. Bueno, buenas tardes, vamos a... Buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia y vamos a conocer el perfil profesional de la doctora Ana María Martorell, primeramente. Es médica de la Facultad de Medicina de la UBA, egresada en el año 1982, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y de pedagogía médica de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajos científicos publicados y presentados en eventos académicos nacionales e internacionales desde 1991 y en la Feria del Libro Puerto de Lectura Mar del Plata desde 2006. Diploma de honor, anecdotario médico, Fundación Gibré, Día del Médico, 1987. Taller literario con la profesora Ana Ausleber en el año 1989. Estudios universitarios. Médica, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, año 1982. Médica psiquiatra infanto-juvenil, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Cátedra de Psiquiatría, ingreso en el año 1987, egreso octubre de 1990. Títulos de especialista. Especialista en enfermedades infecciosas, Ministerio de Salud y Acción Social, título expedido en marzo de 1990. Especialista en infectología pediátrica, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, título expedido en noviembre de 1990. Especialista en psiquiatría y psicología pediátrica, Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Especialista consultora en psiquiatría y psicología infanto-juvenil, Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, General Pueyrredón, título expedido en octubre de 2008. Capacitación en práctica procesal, Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Título expedido en diciembre de 1999. Formación
en Pedagogía Médica, Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, Departamento de Pedagogía Médica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, año 2001 a diciembre del 2011. El laúd del zapatero, autora, Historias de sobrevivientes, publicado en Revista de la Comunidad Armenia en el año 2004. Ahora tenemos Elba, Viaje al pueblo de mi papá, autora, Crónicas de viajes, publicado en mayo de 2009. Fundación Guía del Médico, Anecdotario Médico, Caída en Movimiento, Diploma de Honor, 1987. International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, miembro becaria, 1992, membresía complementaria, 1996 a 1997. Voy a seguir esto, me dijiste que no lo marcaba. Asociación Civil, Asociación Argentina para la Prevención del Abuso y Abandono Infantil, miembro fundador desde el año 1996 al 2005. SADE, Seccional Atlántica, Sociedad Argentina de Escritores, Comisión Directiva desde el año 2009 al 2010, segundo vocal titular. Asociación Elbaní Nelmondo, socia honoraria, 2010. Hospital General de Niños, Dr. Pedro de Lizalde, concurrencia sala 7, servicio de clínica epidemiológica desde el 1983 al 1990. Hospital de Clínica General José de San Martín, Centro de Asistencia al Niño y Joven Abusado de la UBA, médica concurrente desde el año 1991 al 1992. Dirección General de Escuelas y Cultura, Distrito Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Escuela de Educación Especial, número 505, desde el año 1994 al año 1998. Hospital Internacional Materno Infantil, Dr. Tetamanti, Mar del Plata, Sala de Salud Mental, especialista en Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil, cargo médico asistente, planta permanente a partir del 1 de septiembre del 2005 y continúa. Estos son sus datos de su currículum profesional. Conoceremos ahora fragmentos de su historia familiar, su genealogía, la historia de su línea paterna, mediante un texto de su autoría, El equipaje invisible. Está escrito con entrañable amor a sus mayores, su raza, inmigrantes italianos y camino para alcanzar sus objetivos. Vamos entonces a leer el trabajo de Ana María, que es una hermosísima, brillante narración, que se llama entonces El equipaje invisible. Hace 2 años, en 2007, al fallecer mi madre, Rosaria Greco, siciliana de Siracusa, revisando mi casa paterna, encontré bien guardada en un placar una pequeña valija de cartón marrón que enseguida reconocí como la que mi padre, Angelo Battista Mastorella, nacido tardíamente el 2 de julio de 1925 en Poggio, en el comune di Marciana, y tantas veces me contara que había sido su única posesión al emigrar a Argentina en 1949. Y digo que se demoró en nacer porque mi nono Aristide, quien trabajara en Etiopía durante el mandato del duque, se anticipó a reconocerlo, profetizando otro vástago varón, o el dueño del bar, encargado de los registros del pueblo, no tenía un calendario actualizado y por eso se ha inscrito el 1 de julio el nacimiento de mi padre. Y fue tan solo con esa pequeña valija de cartón marrón, forrada en su interior con papel estampado en verde y blanco, que mi padre dejó su lista de Elba para dirigirse al continente italiano, Piombino, y desde allí el tren hasta Génova, donde se embarcara en una nave hacia América.
Fue esa valija marrón la que portara sus escasas pertenencias personales en aquel barco que, habiendo partido el 6 de diciembre de 1949, tardara 24 días en surcar el Océano Atlántico, pasando por el mítico Gibraltar e Islas Canarias y su afamado puerto de Tenerife. Hoy, la misma valija yace en el desván de mi propia casa marplatense, guardando los recuerdos invisibles de la juventud de mi padre y sus despedidas, uno de los verdaderos tesoros heredados del que no puedo desprenderme. Al abrir después de tanto tiempo aquella valija vacía, brotaron lágrimas de emoción y melancolía en mis ojos, al imaginar la incertidumbre y la esperanza combinados, que la misma había sido transportada en las manos encallecidas de Escalpino, picapedrero de mi padre, manos que seguramente temblarían al subir al tragueto, el piróscafo, tras el abrazo de despedida de sus padres, dejando atrás los sonoros campaniles pueblerinos. Imagino a mi padre con su traje dominguero oscuro, la camisa blanca y la corbata, contemplando por la ventanilla del compartimento del tren la campiña italiana, bordeando la costa tirrena, campiña apenas recuperándose de la devastación de la salvaje Segunda Guerra Mundial, la misma campiña que creía ver por primera y última vez. Solo ahora, en mi madurez, alcanzo a comprender los motivos de sus temores a regresar a su isla natal, cuando mi padre decía: ¿para qué volver si después me tengo que despedir otra vez? ¿Cuánto sufrimiento provoca el desarraigo después de tanto miedo a morir en un instante por el peso de una bomba arrojada por enemigos que al final de la guerra paradójicamente aparecieron como aliados salvadores? Claro que aquella valija alcanzaba para llevar lo necesario para huir del hambre y otras tantas miserias, con la retina impregnada de las bellas montañas de la isla de Elba, bañadas por el Tirreno en el archipiélago toscano, las montañas donde en su infancia y juventud llevara a pastorear las cabras de la familia que los alimentaron con sus quesos y ricotas, montañas excavadas para extraer su hierro transformado en material bélico por los nazis, y en cuyas minas mi padre trabajara de noche como reemplazo de mi nono Aristide, después de recorrer sus caminos de cornisa y pianuras en bicicleta, las minas en las que mi padre, venciendo su propio sueño, debía evitar que se inundaran de agua, activando oportunamente un motor de desabote. ¿Cuántas veces en aquel viaje de huida del espanto se habrán empañado los ojos de mi padre y su retina habrá guardado imágenes borrosas de aquel panorama toscano que se deslizaba ante él al paso del tren? ¿Cuántas veces habrá blasfemado mi padre en aquel viaje, cada vez que el barco se balanceaba por el brutal fuerza de las olas durante las tormentas? ¿Cuántas veces vi a mi padre desesperarse por el viento huracanado en mi infancia y juventud, porque creía que provocaría la voladura del techo de nuestra casa? Hoy sé que seguramente aquel viento semejaría al rumor de los aviones bombarderos enemigos sobrevolando su pueblo, San Piero, durante los apagones programados para hacerse invisibles en la oscuridad de la noche. Hoy sé que seguramente aquel viento reevocaría el rugir de las olas que cruzaban de babor a estribor y agitaban la nave, cuya cubierta a sus 24 años mi padre recorría con otro joven, desafiando la fuerza furiosa del mar. Así crecí yo con los relatos de la calma de la vida isleña, alternando con los fantasmas de la guerra atroz, que mi padre me enseñó a detestar. Una guerra de tesere, cuotas alimentarias, de 100 gramos de pan por persona, de escaso aceite y la escasez de otros productos indispensables para sobrevivir. Y así llegó, en el último tramo de su travesía, la valija de cartón marrón a Montevideo, donde cual postino, cartero, mi padre entregara cartas sin sellos a una familia de compatriotas emigrados con anterioridad.
Finalmente, el 30 de diciembre, llegó mi padre con su valija al puerto de Buenos Aires, con 5 liras en el bolsillo y un abrazo preparado para su tío Giovanni Battista Martorella, que había emigrado de la isla en 1913 con su esposa Victoria y sus 3 primeros hijos. Ellos, Lila, quien fuera mi amada y admirada madrina de bautismo. 8 meses vivió mi padre en casa de su tío Tista, en La Boca, agradecido hasta el último día de su vida por la comida y las atenciones prodigadas por su prima Lila, que a pesar de ser madre de 3 hijos, los asistía en la higiene de su ropa y su habitación. 8 meses trabajó mi padre en la fábrica textil Alpargatas, el puesto que su tío Tista le había conseguido, trabajo con el que pudo ahorrar lo suficiente para alquilar una casa en Avellaneda para mi nona Aristide y mi nona María Filomena Montauto, descendiente de la condesa de Montauto, cercano a Arezzo. Ahorros que alcanzaron además para un traje nuevo para mi tío Benito, el menor de los hermanos de mi padre. 8 meses trabajó mi padre en la fábrica Alpargatas hasta que llegaron sus padres y su hermano a la Argentina, y entonces decidiera cambiar nuevamente a su oficio de descargo y que mi madre, quien residía en esta ciudad, se mudara con su familia paterna a Avellaneda, donde finalmente, el 16 de julio de 1955, se conocieran gracias a las largas colas en las panaderías para comprar el pan que, también en Argentina, escaseaba por entonces. Pero no se encontraron ellos en la panadería, sino que lo hicieron la cuñada de mi padre, Mireia, y una prima de mi madre, Carmelina, celestinas incorregibles que signaron el destino de estos 2 jóvenes isleños del Tirreno, por entonces ambos inmigrantes habitantes de Avellaneda. 1 año y medio después, estos 2 isleños celebraron su matrimonio en la iglesia San Juan Evangelista de La Boca en 1956 y se radicaron en una humilde pero pulcra vivienda en Florencio Varela. Y mientras que mi padre fue construyendo a lo largo de su vida, embelleciéndola con los dones naturales de los mármoles y el granito con lo que desarrollaba su oficio, rememorando la fortaleza de las construcciones de su tierra y hasta sus tradiciones, como los pesebres navideños. También mi tío Benito se casó en estas tierras americanas, pero por poder, con Mireia Gani, con quien, junto a sus 2 hijos argentinos, Cristina y Claudio, regresara a la isla de Elba en 1963, meses antes del fallecimiento inesperado de mi nono Aristide, el 4 de julio, deceso que decidió a mi dulce nona María a regresar ella también a Italia, donde la esperaban sus otros 5 hijos, Tista, Humbertino, Pascualino, Gina y Benito, sumados a sus otros 10 nietos. Por esta razón mi padre, quien no se animó a seguir la estela marina que Benito y su madre dejaran tras de sí, se quedó en Argentina como único representante de su familia, conmigo, su única hija, como su simiente, como el puente que él me enseñara a establecer a través de la pluma y el tintero, la palabra. Primero en los saluti de Bacci, en cartas que tardaban meses en llegar a su destino itálico, ahora en los relatos de tantas historias conmovedoras de los que se atrevieron a enfrentar la adversidad y nos legaron su modo optimista y su cultura del esfuerzo. Solo una vez se animó mi padre a regresar a su isla en 1991, la isla del exilio de Napoleón, para redescubrirla, pujante y llena de alegría, con escasos viñedos cultivados, favorecida por el turismo internacional, fascinado por sus bellezas naturales, para descubrir el paso del tiempo en sus hermanos, sus sobrinos y sus coetáneos, para descubrir que aún permanecía vivo en el recuerdo de quienes lo seguían extrañando, amando, nada más.